Buenos días. Quiero un billete para Madrid, por favor. Buenos días. ¿Para qué día lo necesita? Para hoy, si es posible. Perfecto. ¿A qué hora prefiere viajar? Por la tarde, después de las 3. Tenemos un autobús a las 15:30 y otro a las 17 horas. El de las 5 está bien. ¿Cuánto cuesta? Son 25 euros. ¿Solo ida o ida y vuelta? Solo ida, gracias. ¿Prefiere ventana o pasillo? Ventana, por favor. Perfecto. ¿Cómo va a pagar? Con tarjeta, si se puede. Claro que sí. Inserte su tarjeta aquí, por favor. ¿Necesito poner el PIN? Sí. Escriba su número secreto. Listo. ¿Ya está? Sí. Aquí tiene su billete y el recibo. Gracias. ¿De qué andén sale el autobús? Del andén número 4. Llegue 15 minutos antes. Perfecto. Muchas gracias por su ayuda. De nada. Que tenga buen viaje. Disculpe, ¿me puede ayudar con los horarios? Por supuesto. ¿A dónde quiere ir? A Barcelona. ¿Hay autobuses por la mañana? Sí, el primero sale a las 7. ¿Y cuántos hay durante el día? Salen cada 2 horas hasta las 21. ¿Cuánto tiempo dura el viaje? Unas 6 horas, con una parada de descanso. ¿Dónde es la parada? En Zaragoza, durante 20 minutos. ¿Los autobuses salen siempre a tiempo? Casi siempre. A veces hay 5 minutos de retraso. ¿Necesito reservar con anticipación? No es obligatorio, pero es mejor reservar. ¿Especialmente en qué días? Los viernes y domingos hay más gente. Entiendo. ¿Puedo comprar el billete online? Sí, en nuestra página web o aquí en taquilla. ¿Es más barato online? No, el precio es el mismo. Perfecto. ¿Tienen descuentos para estudiantes? Sí, 15% con carnet de estudiante. Genial. Muchas gracias por la información. De nada. Que pase buen día. Perdón, estoy un poco perdido. No se preocupe. ¿En qué le puedo ayudar? Busco el andén número 7. Está al final del pasillo, a la derecha. ¿Hay que subir escaleras? No, todo está en la misma planta. ¿Está muy lejos de aquí? No, son solo 2 minutos caminando. ¿Paso por delante de la cafetería? Exacto. La cafetería queda a la izquierda. Y después de la cafetería, Sigue recto hasta ver los andenes. ¿están numerados claramente? Sí, hay carteles grandes con números. ¿También sale mi autobús desde allí? ¿A qué ciudad va? A Sevilla, a las 14:15. Sí, ese sale del andén 7. ¿Hay asientos para esperar? Sí, hay bancos en cada andén. ¿Y baños cerca? Sí, están justo antes de los andenes. Perfecto. Muchas gracias por su ayuda.
De nada. Que tenga buen viaje. Disculpe, ¿puedo llevar esta maleta? Claro. ¿Cuánto pesa aproximadamente? Creo que unos 20 kilos. Perfecto. El límite son 25 kilos. ¿Y esta mochila pequeña? Esa la puede llevar dentro del autobús. ¿Hay espacio suficiente arriba? Sí, hay compartimentos para equipaje de mano. ¿Puedo llevar comida en la mochila? Por supuesto. Solo no bebidas grandes. ¿Una botella de agua está bien? Sí, botellas pequeñas no hay problema. ¿Dónde pongo la maleta grande? El conductor la pone en el maletero. ¿Necesito algún papel especial? No, solo muestre su billete. ¿Puedo sacar la maleta en las paradas? Solo si es su destino final. Entiendo. ¿Hay seguro para el equipaje? La empresa es responsable, pero cuide sus cosas. Objetos de valor mejor conmigo. Exacto. Dinero y documentos siempre encima. Perfecto. Gracias por explicarme todo. De nada. Que tenga buen viaje. Oh, no. Creo que perdí mi autobús. No se preocupe. ¿A qué hora era su autobús? A las 16:30 para Valencia. Déjeme ver. Sí, ya salió hace 10 minutos. ¿Qué puedo hacer ahora? Puedo cambiarle el billete sin coste extra. ¿Hay otro autobús hoy? Sí, el próximo sale a las 18:45. ¿Llega muy tarde a Valencia? Llega sobre las 22:30. ¿No hay nada antes? Lo siento, es el único que queda hoy. ¿Y mañana por la mañana? El primero sale a las 7 de la mañana. Creo que prefiero el de hoy. Perfecto. ¿Quiere el mismo asiento? Sí, por favor. ¿Tengo que pagar algo más? No, el cambio es gratuito. ¿Dónde puedo esperar cómodamente? Hay una zona de espera con sillones allí. ¿También hay wifi gratuito? Sí, la contraseña es Estación 2024. Genial. Muchas gracias por su paciencia. De nada, estas cosas pasan a todos. Buenos días. ¿Cómo llego a Cádiz desde aquí? Buenos días. No hay autobús directo. ¿Tengo que hacer transbordo? Sí, tiene que cambiar en Sevilla. ¿Cuánto tiempo de espera hay? Normalmente 1 hora y media. ¿Es suficiente tiempo para cambiar? Sí, es tiempo más que suficiente. ¿Los billetes se compran por separado? Puede comprar todo junto aquí. ¿Es más barato así? Sí, hay descuento por combinación. ¿Cuánto cuesta el viaje completo? 42 euros ida, 75 euros ida y vuelta. ¿Y cuánto dura todo el viaje? 5 horas en total con la espera. ¿La estación de Sevilla está cerca del centro?
Está un poco lejos, pero hay bus urbano. ¿También hay cafeterías en la estación? Sí, y tiendas para comprar algo. ¿Los autobuses son puntuales? Sí, casi siempre llegan a tiempo. Perfecto. ¿Puedo comprar los billetes ahora? Por supuesto. Vaya a la taquilla número 3. Disculpe, ¿por qué cancelaron mi autobús? Lo siento mucho. Hay problemas mecánicos. ¿Cuándo pueden arreglarlo? No podemos hoy. Necesita reparaciones importantes. ¿Qué opciones tengo? Podemos devolverle el dinero o cambiarlo. ¿Hay otro autobús mañana? Sí, a la misma hora. O esta noche a las 23. ¿El de esta noche llega muy tarde? Llega a las 5 de la mañana. Es demasiado tarde para mí. Entonces mejor el de mañana. ¿Le parece bien? Sí, pero necesito hotel para esta noche. La empresa paga una noche de hotel. ¿En serio? ¿Qué hotel? Hay varios cerca. Le doy una lista. ¿También pagan las comidas? El desayuno sí, pero no otras comidas. ¿Cómo reservo el hotel? Yo lo hago ahora mismo por teléfono. ¿Necesita algún documento mío? Solo su DNI y este papel de la empresa. Perfecto. Gracias por ayudarme tanto. Es nuestro deber. Lamento las molestias.